Hoy exploramos el terror que podría vivir al lado con 7 historias escalofriantes sobre vecinos extraños. Prepárese para escuchar historias inquietantes sobre personas que descubrieron que quienes viven a solo unos metros de distancia no siempre son quienes parecen ser. Profundicemos en historias de comportamientos sospechosos, descubrimientos macabros y situaciones aterradoras que sucedieron literalmente en el patio trasero de la casa de al lado. Así que siéntate, asegúrate de que las puertas estén bien cerradas y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que aparezca tu extraño vecino, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. Vamos en La Ventana. De al lado, el caso de Clara Weber fue documentado por la policía de Hamburgo como uno de los incidentes de acoso y desaparición residencial más inquietantes de la historia reciente de la ciudad. Los hechos de ese verano fueron reconstruidos a partir de testimonios, registros de cámaras y reportajes de vecinos del edificio. Clara, de 29 años, periodista recién llegada a la ciudad, alquiló un pequeño apartamento en el barrio de Eimsbüttel. El edificio era antiguo, con grandes ventanales y pasillos silenciosos. En las primeras semanas notó algo incómodo. Todas las noches, cuando cerraba las cortinas, veía a su vecino del edificio de enfrente, un hombre de mediana edad, con las luces siempre apagadas, de pie junto a la ventana, mirando su apartamento. Al principio, Clara intentó ignorarlo. Cambió las horas, cambió las cortinas por modelos blackout, pero cada vez que me asomaba, allí estaba él, inmóvil, mirándome. Les comentó a sus compañeros de trabajo, quienes se rieron. Debe ser un solitario aburrido. Pero la molestia creció cuando se dio cuenta de que los días que olvidaba la ventana abierta, encontraba objetos fuera de lugar cuando regresaba a casa. Libros movidos del estante, una taza movida, la computadora portátil fuera del modo de suspensión. Una noche, cuando llegó temprano a casa del trabajo, encontró al superintendente del edificio, Herr Kruger, hablando con su vecino junto a la ventana. Al ver a Clara, el hombre desvió la mirada y rápidamente entró a su departamento. Kruger, siempre servicial, no dijo nada. Es simplemente el señor Müller, vive aquí desde hace décadas, no hace daño a nadie. Decidida a entender lo que estaba pasando, Clara instaló discretamente una cámara en el alféizar de la ventana. A la mañana siguiente, al revisar las imágenes, vio al vecino vigilando su departamento durante horas, anotando algo en un cuaderno. Más inquietante, en un momento, miró directamente a la lente de la cámara, sonriendo levemente, como si supiera que lo estaban grabando. Esa misma semana, Clara fue a investigar la historia del edificio y encontró viejos informes en foros locales sobre misteriosas desapariciones de inquilinos, siempre mujeres jóvenes, durante los últimos 20 años. Las historias tenían un patrón. Todos vivían en apartamentos con vistas al edificio del señor Müller. Asustada, Clara decidió enfrentarlo. Esperó a que el hombre saliera hacia el mercado y se le acercó en el pasillo. Él simplemente sonrió y dijo: «Deberías cerrar las cortinas por la noche. Nunca se sabe quién podría estar mirando». El tono era amenazador y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche escuchó pasos en el pasillo y ruidos provenientes del departamento de al lado. Cuando miró por la mirilla, vio a Müller de pie delante de su puerta con el cuaderno en la mano. Permaneció allí durante minutos, susurrando algo que Clara no pudo entender. Luego desapareció en el pasillo. Al día siguiente, Clara intentó hablar con otros vecinos.
Descubrió que 2 vecinos del piso de arriba se habían mudado apresuradamente meses antes, alegando motivos personales. Una de ellas, Ana, nunca entregó las llaves. Simplemente desapareció sin dejar rastro. El caso no fue investigado en profundidad, ya que Ana era extranjera y no tenía familia en la ciudad. Sintiéndose cada vez más amenazada, Clara llevó las imágenes y los informes a la policía. Al principio, las autoridades dudaron en actuar, citando la falta de pruebas concretas. Pero, tras insistencia y con el apoyo de un compañero periodista, obtuvieron autorización para investigar el apartamento de Müller. Durante la búsqueda, encontraron una habitación cerrada con llave, llena de objetos personales de antiguos residentes del edificio. Diarios, ropa, fotografías, joyas. En un gabinete había una lista de nombres y fechas, todos correspondientes a mujeres desaparecidas, incluida Ana. El cuaderno de Müller contenía notas detalladas sobre los hábitos de Clara y otros vecinos, horarios de llegada y salida, preferencias e incluso planos de apartamentos. En el sótano, la policía localizó una trampilla camuflada. Allí encontraron los restos y pertenencias de al menos 4 mujeres desaparecidas en los últimos 10 años. Müller fue detenido cuando intentaba escapar por la salida de servicio, pero no ofreció resistencia y se limitó a decir: nunca. Supieron que estaban siendo... Para Clara, la experiencia dejó profundas huellas. Lo más aterrador, informó, fue darme cuenta de que no era solo paranoia. Alguien en realidad me estaba estudiando, esperando un error, y ya había hecho esto antes. El peligro estaba ahí, a plena vista, pero nadie quería verlo. La historia de la ventana de al lado se ha convertido en una sombría advertencia para los residentes de las grandes ciudades. A veces el mayor peligro no está en las calles, sino en la ventana de enfrente, esperando en silencio la siguiente mirada distraída. El administrador nocturno, el caso del edificio Mirador, fue documentado por la policía catalana como uno de los episodios de invasión de la privacidad y persecución, en un entorno de condominios más inquietantes de la historia reciente de la ciudad. Los hechos de ese verano fueron reconstruidos a partir de testimonios de vecinos, imágenes de cámaras de seguridad y registros digitales. A principios de agosto, los vecinos de Mirador comenzaron a notar un comportamiento extraño por parte del administrador de la propiedad, Javier Salinas, un hombre de 58 años, discreto y aparentemente servicial. Hizo rondas nocturnas por el edificio, citando preocupaciones de seguridad debido a los recientes robos en los vecindarios vecinos. Lo que parecía un celo excesivo pronto se volvió inquietante. Informes de puertas de apartamentos entreabiertas por la mañana, objetos personales fuera de lugar y la sensación de ser observados crecieron entre los propietarios de condominios. Malestar aumentó cuando Lucía, una joven arquitecta del 7º piso, notó que Javier pasaba por su puerta varias veces por noche, algo registrado por una cámara de timbre recién instalada. Sospechosa, habló con otros vecinos y descubrió que no era la única. Al menos 5 vecinos denunciaron situaciones similares, principalmente mujeres que vivían solas. Decidida a entender lo que estaba pasando, Lucía instaló discretamente una cámara en el pasillo, apuntando a su puerta. En menos de una semana capturó imágenes de Javier usando una llave maestra para entrar a su departamento a las 3 de la madrugada. Permaneció unos 15 minutos y salió con la misma tranquilidad con la que entró. Lucía llevó las imágenes a la policía y con autorización judicial instaló cámaras en otras partes del edificio. Lo que descubrieron fue aún más inquietante. Javier patrullaba cada piso por la noche y entraba a apartamentos específicos mientras los residentes dormían.
En su oficina encontraron un panel con un plano del edificio, horarios detallados de cada residente, registros de hábitos y notas como ausente los miércoles, llega tarde, puerta fácil. Aún más alarmante, había una lista de objetivos, residentes que Javier monitoreaba con especial atención, con observaciones sobre horarios, rutinas y vulnerabilidades percibidas. Entre los documentos, la policía encontró registros de conversaciones privadas, copias de llaves e incluso objetos personales de los residentes, como fotografías, correspondencia y ropa interior. La investigación reveló que Javier había instalado cámaras ocultas en zonas comunes y, en algunos casos, en el interior de apartamentos, ocultas en detectores de humo o enchufes falsos. Utilizó el acceso privilegiado de un administrador del edificio para ingresar a las unidades, justificándose con supuestos mantenimientos o inspecciones de rutina. A lo largo de 3 años, recopiló un expediente detallado sobre la vida de decenas de residentes. Lo siguió en tiempo real y seleccionó a aquellos que consideraba interesantes para observarlos más de cerca. El caso solo salió a la luz porque Lucía, al revisar las imágenes, notó que Javier no solo observaba, sino que manipulaba objetos personales, intercambiaba elementos y en algunos casos sustraía pequeñas pertenencias. Otros vecinos denunciaron la desaparición de joyas, documentos e incluso dinero, pero nunca sospecharon del administrador de la propiedad. Cuando lo confrontaron, Javier intentó afirmar que estaba actuando para proteger a los residentes y que sus notas eran solo para garantizar la seguridad del edificio. Sin embargo, ante la evidencia, confesó que su obsesión había comenzado después de un divorcio traumático, lo que lo llevó a buscar control sobre la vida de otras personas. La policía también descubrió que, en al menos 2 casos, los residentes que intentaron confrontar a Javier o quejarse formalmente de sus patrullajes excesivos desaparecieron misteriosamente. Aunque no se encontraron pruebas directas del crimen, las desapariciones siguen bajo investigación. El caso provocó indignación en Barcelona y motivó una revisión de las leyes locales sobre el acceso de los administradores de apartamentos, reforzando la necesidad de autorización expresa y control por parte de terceros en cualquier entrada fuera de situaciones de emergencia. También incrementó la supervisión sobre el uso de cámaras en áreas comunes, restringiendo el acceso a las imágenes solo para situaciones reales de seguridad y con autorización formal. Para Lucía y los demás vecinos, la experiencia dejó profundas huellas. Lo más aterrador, informó, fue darme cuenta de que habíamos confiado nuestra seguridad a alguien que realmente nos observaba y manipulaba nuestras vidas. Sabía todo sobre nosotros, nuestros horarios. El edificio Mirador implementó nuevas reglas de acceso, cambió todas las cerraduras e instaló un sistema de monitoreo auditado por una empresa externa. Javier Salinas fue declarado culpable de invasión de la privacidad, robo y abuso de confianza, y está a la espera de juicio por sospecha de participación en las desapariciones. La historia del Night Manager se ha convertido en una advertencia para los condominios de toda España. La verdadera amenaza, a veces, no está fuera de las puertas, sino que camina silenciosamente por los pasillos, con un juego de llaves y una sonrisa amistosa. Apartamento 303. El caso del apartamento 303 fue documentado por la Policía Judicial de Lisboa como uno de los episodios de trata de personas en un entorno residencial más inquietantes en la historia reciente de la ciudad. Los hechos salieron a la luz tras las denuncias de un joven residente, Tiago Almeida, de 24 años, estudiante universitario y residente en el edificio desde hace poco más de un año.
A lo largo de varias semanas, Tiago empezó a notar ruidos extraños provenientes del apartamento 303 al final del pasillo del tercer piso. Golpes ahogados durante la madrugada, voces en idiomas extranjeros, ruidos de muebles arrastrados y, en ocasiones, gritos ahogados. El residente de 303, un hombre solitario llamado Víctor Novak, era reservado y rara vez se le veía durante el día y solo salía por la noche para dar paseos rápidos o recibir entregas voluminosas. La inquietud de Tiago aumentó cuando notó un patrón. Diferentes personas, casi siempre mujeres jóvenes y adolescentes, entraban al edificio acompañados por Víctor, pero rara vez se los veía salir. Algunos parecían asustados, cargando pocas cosas y siempre mirando hacia abajo. Una noche, Tiago vio a uno de ellos intentando pedir ayuda a través de la ventana del pasillo, pero rápidamente lo devolvieron al apartamento. Sospechoso, Tiago intentó hablar con otros vecinos, pero encontró resistencia y miedo. Muchos prefirieron no involucrarse, alegando que no era asunto suyo o que no querían problemas. Solo doña Isabel, una señora del segundo piso, admitió haber escuchado gritos y visto marcas de sangre en las escaleras, pero nunca lo denunció por temor a represalias. Decidido a actuar, Tiago empezó a registrar los tiempos de movimiento en el 303, anotando las matrículas de los coches de alquiler que paraban frecuentemente en la calle y filmando discretamente las entradas y salidas del edificio. Después de recopilar vídeos e informes, se puso en contacto con la policía, que inicialmente trató el caso como posible violencia doméstica. La situación cambió cuando Tiago, al pasar por el pasillo, olió un fuerte olor a químicos y escuchó un llanto proveniente del departamento. Esa noche, una joven logró escapar y, desesperada, pidió ayuda a Tiago. Hablaba poco portugués, pero logró explicar que la habían engañado con la promesa de un trabajo y la habían mantenido prisionera durante semanas, obligada a trabajar en condiciones degradantes y amenazada de muerte si intentaba escapar. Se llamó a la policía de inmediato. La investigación reveló que Víctor Novak formaba parte de una red internacional de tráfico de personas, utilizando el apartamento 303 como punto de tránsito y cautiverio temporal para las víctimas recién llegadas a Europa. Las víctimas fueron reclutadas en países de Europa del Este, África y América del Sur, con promesas de empleo en hoteles, restaurantes o como niñeras. Cuando llegaron a Lisboa, les confiscaron sus documentos, los mantuvieron en prisión y los sometieron a amenazas, violencia y explotación sexual o laboral. El operativo policial encontró claros indicios de trata en el apartamento 303, cerraduras reforzadas, rejas internas, colchones sucios, jeringas, documentos falsificados y listas de nombres y fechas. En la computadora de Víctor había registros detallados de rutas, contactos de otros miembros de la red y pagos recibidos por cada víctima enviados a otros países europeos. El caso se ajusta a los estándares internacionales de trata de personas, que involucran reclutamiento, transporte, alojamiento y explotación de las víctimas, generalmente mediante coerción, amenazas y abuso de vulnerabilidad. La investigación también reveló que el edificio había sido utilizado anteriormente por otros miembros de la red, que cambiaron de identidad y de apartamento para dificultar la actuación policial. El silencio de los vecinos, el miedo a represalias y la falta de denuncias facilitaron durante años la actuación de los delincuentes. Víctor Novak fue detenido en el acto y, posteriormente, otros 3 miembros de la red fueron detenidos en distintas ciudades de Portugal y España.
Las víctimas rescatadas recibieron apoyo psicológico, albergue y asistencia en la regularización de documentos, según lo previsto en los lineamientos internacionales para la protección de las víctimas de trata de personas. El caso del apartamento 303 expuso la complejidad de la trata de personas, un delito que involucra múltiples actores, rutas internacionales y la explotación sistemática de personas vulnerables. Las acciones de Thiago fueron fundamentales para romper el ciclo de silencio y miedo que mantenía oculto el esquema, mostrando la importancia del compromiso y la denuncia Para los residentes del edificio, la experiencia dejó profundas huellas. Lo más aterrador, relató Thiago, fue darme cuenta de que el horror estaba sucediendo a pocos metros de mi puerta y que el silencio de los vecinos permitió que todo continuara por tanto tiempo. El caso dio lugar a una revisión de las políticas de denuncia y protección de las víctimas de trata en Lisboa, con campañas de sensibilización y formación para administradores de propiedades, porteros y residentes de condominios residenciales. La historia del apartamento 303 se convirtió en una advertencia para las ciudades europeas. La trata de personas puede ocultarse a plena luz del día, detrás de puertas comunes, en edificios, aparentemente tranquilos, esperando simplemente que alguien tenga el coraje de mirar y actuar. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de vecinos extraños son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación. Y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvemos a nuestras historias de vecinos molestos. Aún queda mucho terror por delante. 4. El jardín perfecto, el caso de la familia Pearson, fue documentado por la policía de Greater Manchester como uno de los incidentes más inquietantes que involucraron vecindarios residenciales en la historia reciente de la ciudad. Los acontecimientos de esos 3 meses fueron reconstruidos a partir de declaraciones de supervivientes, pruebas forenses y registros de vecinos. Sarah y David Pearson, junto con sus hijos gemelos de 10 años, Emma y Jack, se mudaron a una casa de 2 pisos en la tranquila Oakwood Lane en marzo de 2025. La propiedad parecía perfecta, un jardín espacioso, una calle arbolada y un vecindario aparentemente tranquilo. El único detalle que llamó su atención fue el marcado contraste entre su descuidado jardín y el del vecino de al lado. Un césped inmaculado, con parterres perfectamente alineados y ni una sola hoja fuera de lugar. Era como si una línea invisible dividiera las propiedades, informó Sarah más tarde. Por un lado, nuestro jardín común. Por el otro, una perfección casi artificial. El vecino, Harold Thompson, un hombre de unos 60 años, viudo y jubilado, se presentó al día siguiente de la mudanza. Trajo un pastel casero y ofreció consejos sobre jardinería. «Pronto querrás cuidar ese césped», dijo sonriendo mientras miraba el jardín de los Pearson. «Las malas hierbas se propagan rápidamente». Al principio, la familia encontraba a Harold excéntrico pero inofensivo. Pasaba horas en su jardín, cortando el césped, podando arbustos y quitando las hojas caídas con una precisión casi obsesiva. Lo que empezó a resultar molesto fue el ruido de la cortadora de césped, un modelo de gasolina particularmente ruidoso, que Harold ponía en marcha a las 8 a.m., al menos 3 veces por semana. Incluso cuando el césped parecía perfectamente cortado. «Le llevaría horas», explicó David. «Me detuve, comencé de nuevo, me di con una regla, corté de nuevo. Fue como un ritual».
Cuando David mencionó suavemente el ruido, sugiriendo horas más tarde los fines de semana, Harold sonrió cortésmente y dijo: «Entiendo su preocupación, pero los jardines requieren dedicación». Los Wilson también se quejaron. Cuando se mudaron, ya no viven aquí. La familia pronto descubrió que varios vecinos anteriores se habían mudado repentinamente después de breves estancias. Nadie en la calle parecía saber exactamente a dónde iban ni por qué. Lo más extraño aún es que nadie cuestionara el ruido constante de la cortadora de césped de Harold. La situación tomó un giro más oscuro cuando Jack, tan curioso como cualquier niño de 10 años, les dijo a sus padres que había visto a Harold cavando profundamente en su jardín por la noche. Tenía una linterna en la cabeza y estaba enterrando algo grande envuelto en plástico, dijo el niño. Sarah, preocupada, comenzó a investigar a los anteriores residentes de la casa. Descubrió que durante los últimos 5 años, 3 familias diferentes habían ocupado la propiedad y todas se marcharon abruptamente sin dejar ningún contacto. Mientras interrogaba discretamente a otros vecinos, notó que todos parecían evasivos cuando se trataba de Harold o los antiguos residentes. Una noche, mientras David estaba sacando la basura, notó algo inquietante. Harold estaba en su jardín, a las 11 de la noche, quitando con cuidado la tierra debajo de un arbusto recién plantado. Al darse cuenta de que lo estaban observando, Harold asintió con indiferencia y dijo: «Las rosas necesitan un suelo especial. Tengo mi propio fertilizante». La familia empezó a documentar las actividades nocturnas de Harold. Se dieron cuenta de un patrón. Después de cada siembra nocturna, una nueva sección del jardín florecía con un vigor inusual. Las rosas eran particularmente vibrantes, con colores intensos que parecían antinaturales. El punto de inflexión se produjo cuando Emma encontró, parcialmente enterrado en el borde de los jardines, lo que parecía ser un reloj de pulsera. Sarah lo reconoció por una foto que había visto. Pertenecía a Robert Wilson, el residente anterior que se había mudado después de quejarse del ruido. David se puso en contacto con la policía, que al principio se mostró escéptica. Sin embargo, tras insistir y mencionar desapariciones no investigadas, aceptaron revisar el jardín de Harold con perros rastreadores, con el pretexto de buscar drogas en el barrio. Lo que encontraron confirmó los peores temores de la familia. Debajo del inmaculado jardín de Harold, la policía descubrió los restos humanos de al menos 5 personas, todas enterradas a diferentes profundidades, algunas ya completamente descompuestas e incrustadas en el suelo. Entre los restos identificaron pertenencias de antiguos vecinos, incluidos los Wilson, que se habían mudado 3 años antes. Harold fue arrestado sin resistencia, sonriendo serenamente mientras se lo llevaban. En su granero, la policía encontró un minucioso diario que detallaba cada ampliación del jardín, con fechas, nombres e incluso las denuncias que habían justificado sus acciones. También encontraron un elaborado sistema para procesar restos humanos y convertirlos en fertilizante, lo que explica el extraordinario vigor de sus plantas. Para la familia Pearson, la experiencia dejó profundas cicatrices. Lo más inquietante, reflexionó Sarah, fue darme cuenta de que vivíamos al lado de un asesino que utilizaba a sus víctimas para alimentar sus rosas, y que todo el vecindario, de alguna manera, se había acostumbrado a esto, prefiriendo ignorar las señales en lugar de enfrentar el horror. El caso ha dado lugar a una revisión de las desapariciones no investigadas en toda la región de Manchester, con nuevas directrices para vigilar los cambios repentinos en las zonas residenciales. Para los residentes de Oakwood Lane,
La historia del jardín perfecto sirve como un sombrío recordatorio de que a veces la obsesión por la perfección puede ocultar los secretos más terribles y que el verdadero horror puede estar creciendo literalmente en el jardín de al lado. A Harold Thompson le diagnosticaron un trastorno obsesivo-compulsivo grave y psicopatía, y lo sentenciaron a múltiples cadenas perpetuas. El jardín fue completamente excavado, revelando evidencia de crímenes que se remontan a más de una década. La fiesta silenciosa, el caso de la pareja Martínez, fue documentado por el Departamento de Policía de Kansas City como uno de los incidentes de secuestro residencial más inquietantes en la historia reciente de la ciudad. Los hechos de esa noche fueron reconstruidos a partir de declaraciones de supervivientes, pruebas forenses y registros policiales. Elena y Miguel Martínez, recién llegados a la ciudad, se habían mudado a un apartamento en el barrio de Westport hacía apenas 2 semanas. El edificio era antiguo, con pasillos estrechos y paredes delgadas. El viernes 11 de abril encontraron una elegante invitación debajo de su puerta. Fiesta de bienvenida, apartamento 4B, sábado 8:00 p.m. Vestimenta informal elegante. Se agradece la tranquilidad. Pensamos que la solicitud de silencio era extraña, pero pensamos que tal vez se debía a que había un residente anciano o un bebé en el edificio, informó Elena más tarde. Además, me pareció una buena oportunidad para conocer a los vecinos. El sábado por la noche, la pareja llamó a la puerta del 4B y fueron recibidos por un hombre de mediana edad, Robert, y su esposa, Sara. El apartamento estaba impecablemente decorado, con iluminación tenue y música clásica a un volumen casi imperceptible. Lo más extraño, sin embargo, fue el silencio absoluto de los demás invitados. Unas 8 personas sentadas rígidamente en sofás y sillones, con sonrisas fijas y miradas ausentes. Nadie hablaba, recordó Miguel. Cuando intenté iniciar una conversación con un hombre a mi lado, él simplemente sonrió y asintió sin decir una palabra. Robert rápidamente se acercó y me explicó que era una fiesta silenciosa, un concepto que estaba probando. A la pareja les sirvieron copas de vino tinto, que Elena solo fingió beber, incómoda con la situación. Mientras Robert estaba distraído por otros invitados, notó que Sara administraba discretamente inyecciones en el brazo de una mujer joven que parecía somnolienta. Cuando se le preguntó, Sara sonrió con fuerza y dijo que era solo insulina para la diabetes. El comportamiento de los anfitriones se volvió más sospechoso cuando Miguel pidió usar el baño y se le unió Robert, quien esperó afuera. Al regresar a la habitación, Elena notó que 2 de los invitados habían sido llevados a otra habitación, de donde provenían sonidos ahogados. Fue entonces cuando noté las marcas en las muñecas de una mujer sentada a mi lado, dijo Elena. Eran heridas debidas a esposas o cuerdas. Sus ojos pedían ayuda. Fingiendo que necesitaban aire fresco, la pareja salió al pasillo, donde rápidamente discutieron la situación. Decidieron llamar a la policía, pero cuando intentaron salir del edificio, encontraron a Robert bloqueando las escaleras. La fiesta apenas ha comenzado, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ustedes son invitados especiales. No pueden ir todavía. Sintiendo el peligro, Miguel fingió sumisión mientras Elena discretamente enviaba su ubicación a su hermano vía celular con el mensaje «Emergencia». «Llama a la policía, apartamento 4B». La pareja regresó a la fiesta donde Robert ofreció más vino, insistiendo en que lo bebieran. Durante los siguientes minutos, Elena empezó a sentirse mareada, pero Miguel, que había logrado derramar parte de la bebida sobre una planta, se mantuvo alerta.
Cuando Sara anunció que llevaría a Elena a descansar a una de las habitaciones, Miguel creó una distracción derribando una estantería. En medio de la confusión, logró llegar a la puerta del apartamento, pero fue detenido por Robert, que ahora empuñaba una jeringa. La llegada de la policía, alertada por el hermano de Elena, interrumpió el enfrentamiento. Las autoridades encontraron a 5 personas en diferentes habitaciones del apartamento, todas sedadas y con signos de cautiverio prolongado. Una búsqueda reveló una habitación trasera equipada con cámaras, instrumentos médicos y registros detallados de invitados anteriores, algunos de meses atrás. La investigación reveló que Robert y Sara seleccionaron cuidadosamente a sus objetivos, a menudo recién llegados a la ciudad, parejas sin familia inmediata o personas socialmente aisladas. Las víctimas fueron sedadas durante las fiestas silenciosas, mantenidas cautivas durante semanas o meses, y finalmente transportadas a lugares desconocidos. Los registros en un cuaderno sugerían una conexión con la trata de personas. Aún más inquietante, la policía descubrió que la pareja había celebrado fiestas similares en otras 3 ciudades durante los últimos 5 años, cambiando cada vez de identidad después de unos meses. La evidencia vinculaba a Robert con al menos una docena de desapariciones sin resolver. Para Elena y Miguel Martínez, la experiencia dejó profundas cicatrices. Lo más aterrador, reflexiona Elena, fue darme cuenta de cómo algo aparentemente normal, una invitación de los vecinos, podía ser fachada de algo tan horrible, y pensar que, si no lo hubiéramos sospechado, podríamos haber sido nosotros las próximas víctimas. El caso provocó una revisión de los protocolos de investigación de personas desaparecidas de Kansas City, prestando especial atención a los patrones que involucran a los recién llegados a la ciudad y a los eventos sociales sospechosos. Y para los residentes de edificios de apartamentos, la historia del partido silencioso sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el peligro más cercano puede esconderse detrás de una invitación cortés y una cálida sonrisa, simplemente esperando que la puerta se cierre detrás de sus próximas víctimas. Robert y Sara fueron identificados como miembros de una red de tráfico de personas que operaba en el medio oeste de Estados Unidos. Ambos están a la espera de juicio por múltiples cargos de secuestro, administración forzada de sustancias y trata de personas. El garaje cerrado, el caso del garaje de Perry Street, fue documentado por el Departamento de Policía de Houston como uno de los incidentes de cautiverio y secuestro más inquietantes en la historia reciente de la ciudad. Los hechos ocurridos en ese inmueble fueron reconstruidos a partir de declaraciones de las víctimas, pruebas policiales y registros de vecinos. En el tranquilo barrio de Unión Sur, 3 niños, Mateo, 12 años, su hermana Lucía, 10, y su amigo Darius, 11, jugaban a menudo en la calle, observando los movimientos del barrio. Notaron algo extraño en la casa de la esquina. El dueño, un hombre de mediana edad que se presentaba como músico, nunca abría el garaje para estacionar su auto, dejándolo siempre en el camino de entrada. Nos pareció extraño, porque era la única casa de la calle donde el garaje nunca abrió, informó Mateo más tarde, y a veces, a altas horas de la noche, oíamos sonidos apagados provenientes de allí. El propietario, Lee Carter, de 52 años, era conocido en el barrio como un hombre reservado que rara vez socializaba. Algunos vecinos lo reconocieron como Viper, un rapero local con videos en YouTube, pero pocos tuvieron contacto directo con él. La curiosidad de los niños creció cuando notaron que Carter solía llegar tarde en la noche, a veces cargando
bolsas de comida u otros suministros al garaje, entrando por una puerta lateral que mantenía cuidadosamente cerrada. «Una vez lo vimos llevando a una mujer adentro», dijo Lucía. «Parecía enferma o muy cansada. Nunca la vimos irse». Después de semanas de observar la sospechosa rutina, los niños decidieron investigar más de cerca. Un sábado por la tarde, mientras Carter estaba fuera, se acercaron al garaje y miraron por una pequeña rendija en la ventana, que estaba parcialmente cubierta con tablas de madera. Lo que vieron los horrorizó. En el interior oscuro y viciado, había un colchón sucio, un balde que parecía servir como retrete improvisado y lo que parecía ser una mujer extremadamente delgada, yaciendo inmóvil. Asustados, corrieron a la casa de Darius y se lo contaron a sus padres, quienes inicialmente dudaban en creer la historia. Sin embargo, el padre de Darius, un ex policía, decidió comprobar la situación. Mientras se acercaba a la propiedad, también escuchó gemidos provenientes del garaje e inmediatamente se comunicó con las autoridades. La policía llegó rápidamente y tras confirmar los sonidos sospechosos, obtuvo una orden de registro. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. Una mujer gravemente desnutrida, que pesaba solo 32 libras, estaba cautiva en el garaje. El espacio tenía ventanas clavadas, un baño improvisado que no funcionaba y condiciones sanitarias deplorables. La víctima, cuyo nombre ha sido protegido, reveló que Carter se le había acercado mientras le pedía dinero en la calle. Él le ofreció ayuda, pero en lugar de eso la secuestró y la mantuvo prisionera durante casi 5 años, sometiéndola a constantes abusos físicos y sexuales, además de obligarla a consumir drogas para mantenerla dócil. Lo más inquietante es que la investigación reveló que Carter documentó meticulosamente su cautiverio en video, que almacenó en una computadora portátil. La policía encontró decenas de expedientes que mostraban el deterioro físico de la víctima a lo largo de los años, así como pruebas de que había mantenido a otras mujeres en situaciones similares. Pronto se presentó una segunda víctima e informó que Carter la había secuestrado y abusado de ella en 2021, lo que confirma el patrón de comportamiento depredador. La investigación reveló que la víctima principal había intentado escapar varias veces. En una ocasión, pudo utilizar una aplicación de mensajería en la computadora portátil de Carter para comunicarse con la policía. Aunque fue rescatada y llevada al hospital, Carter logró levantarla y traerla de regreso al cautiverio. Tras este intento, reforzó las ventanas con tablas para evitar futuras fugas. Para los niños que inicialmente descubrieron el horror, la experiencia fue traumática, pero también transformadora. Lo más aterrador, reflexionó Mateo, fue darme cuenta de que algo tan terrible estaba pasando justo al lado de donde jugábamos todos los días y nadie se daba cuenta. El caso conmocionó a la comunidad de South Union, provocando una ola de controles de asistencia social en residencias sospechosas y un programa de vigilancia comunitaria. También expuso fallas en el sistema de respuesta a emergencias, ya que la víctima había logrado contactar a las autoridades previamente sin recibir el apoyo adecuado. Lee Carter fue arrestado y acusado de secuestro agravado, agresión sexual y encarcelamiento falso, enfrentando la posibilidad de cadena perpetua. La principal víctima, tras una prolongada hospitalización y rehabilitación, poco a poco inició el proceso de recuperación física y psicológica. Y para los habitantes de Houston, la historia del garaje cerrado sirve como un sombrío recordatorio de que a veces los horrores más profundos pueden ocultarse a simple vista, detrás de puertas cerradas en vecindarios comunes, esperando que alguien, incluso los niños,
tengan el coraje de mirar más de cerca y denunciarlo. El caso de Carter se suma a otros incidentes similares, documentados recientemente, como el de Laura Cowan, que estuvo cautiva en un garaje durante 4 años, y el caso de Waterbury, en el que un hombre estuvo cautivo en su propio dormitorio durante décadas por su madrastra. Historias que exponen la inquietante realidad de las personas mantenidas cautivas en entornos residenciales comunes. La nota anónima El caso del edificio Mirador fue documentado por la Policía Civil de São Paulo como uno de los episodios más inquietantes de amenazas y acosos sistemáticos en un entorno residencial en la historia reciente de la ciudad. Los hechos de ese mes fueron reconstruidos a partir de testimonios de vecinos, pruebas forenses y registros de cámaras de seguridad. Todo comenzó cuando los residentes del 5º piso encontraron pequeñas notas debajo de sus puertas. Los mensajes, escritos en letras recortadas de revistas, contenían frases inquietantes como «sé cuando duermes» y «te he estado observando durante años». Inicialmente, los vecinos creyeron que se trataba de una broma de mal gusto, posiblemente realizada por un adolescente en el edificio. Sin embargo, la semana siguiente, las notas se volvieron más específicas y amenazantes. «Ayer te vi llegar tarde, Marina. El rojo te sienta bien, o tu hijo está creciendo, Paulo. Sería una pena que le pasara algo». La situación empeoró cuando los vecinos se dieron cuenta de que las notas mencionaban detalles íntimos de sus rutinas que solo alguien muy cercano a ellos podía conocer. El administrador de la propiedad convocó una reunión de emergencia donde descubrieron que en todas las plantas se estaban recibiendo notas, siempre con referencias precisas a la vida privada de los residentes. Se llamó a la policía, pero sin pruebas concretas de delito, solo registraron el incidente como una amenaza. Fue Carla, profesora de literatura del 8º piso, la primera que sospechó de Antonio, el residente del apartamento 302. Hacía más de 15 años que vivía en el edificio, pero nadie sabía nada de él, relató más tarde. Era tan discreto que muchos ni siquiera sabían su nombre completo. Antonio Soares, de 57 años, era conocido solo como el señor del 302, un hombre tranquilo que saludaba cortésmente a sus vecinos, pero nunca participaba en reuniones. Mientras tanto, las notas continuaban, ahora con amenazas más explícitas. «Serás el próximo en desaparecer». La tensión alcanzó su punto máximo cuando el perro de un residente del 4º piso fue encontrado muerto en el jardín, con una nota similar pegada a su collar. Un grupo de vecinos decidió investigar por su cuenta. Descubrieron que Antonio se había mudado al edificio poco después de salir de prisión, donde había cumplido condena por delitos no violentos, información que había omitido al alquilar el apartamento. Aún más inquietante es que su nombre real era diferente y había cambiado su identidad después de salir de prisión. La policía, ahora con pruebas más concretas, obtuvo una orden de registro. En el apartamento 302 encontraron una habitación transformada en un verdadero centro de vigilancia. Paredes cubiertas con fotografías de los residentes tomadas sin consentimiento. Notas detalladas sobre las rutinas, hábitos y vulnerabilidades de cada familia y decenas de recortes de periódicos y revistas, la fuente de las cartas utilizadas en las notas. En un compartimento secreto debajo del suelo, los investigadores descubrieron objetos personales robados de los apartamentos a lo largo de los años, desde pequeñas joyas hasta diarios íntimos y fotografías familiares. Lo más alarmante es que encontraron documentos relacionados con 3 personas desaparecidas en los últimos 5 años, todas ellas en edificios vecinos donde Antonio había vivido anteriormente.
La investigación reveló que Antonio Soares, cuyo verdadero nombre era Ricardo Méndez, había cumplido condena por allanamiento de morada y boyerismo, pero era sospechoso de estar involucrado en desapariciones que nunca fueron esclarecidas. Tras salir de prisión, desarrolló un método calculado. Se instaló en un edificio, pasó años observando a los residentes, recopilando información y objetos hasta seleccionar a las víctimas vulnerables. Las notas eran parte de su juego, una forma de probar reacciones e identificar quién representaría el menor riesgo al ser atacado. Se creó un clima de miedo colectivo al observar quién mostraba mayor fragilidad, explicó el delegado responsable del caso. Para los vecinos del edificio Mirador, la experiencia dejó profundas cicatrices. Lo más aterrador, reflexionó Carla, fue darme cuenta de que vivíamos al lado de alguien que nos estudiaba metódicamente, que conocía nuestros miedos y secretos, y que simplemente estaba esperando el momento adecuado para actuar. El caso llevó a una revisión de las políticas de verificación de antecedentes en los condominios residenciales de São Paulo, con nuevos requisitos para identificar y monitorear comportamientos sospechosos. Y para las miles de personas que viven en edificios de apartamentos, la historia de la nota anónima sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el peligro más cercano puede ser ese vecino discreto que siempre ha estado ahí, observando en silencio, recopilando información y esperando pacientemente el momento para convertir las amenazas en acción. Ricardo Méndez fue acusado de amenazas, acoso, allanamiento de morada y está siendo investigado por su posible participación en las desapariciones. El caso sigue en curso y los investigadores buscan conexiones con otros crímenes similares en la región. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre vecinos extraños. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de ellos te hará mirar de otra manera a ese tranquilo vecino del apartamento de al lado? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el aterrador mundo de los vecinos extraños, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.